Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 4. Capítulo 19. Dime, Harold, no son ellos. Sus rasgos corresponden a las personas que ustedes dos han estado buscando. Bueno, eso fue fácil. Harold todavía estaba en silencio. ¿Qué tipo de timín fue este? Él quería maldecir su destino. Hacer una aparición aquí frente a Lainer y los demás fue el peor acontecimiento que se le ocurrió. ¿Había alguna forma de que desapareciera de inmediato? Aunque Harold pensó involuntariamente en tales cosas, si tenía tiempo para hacerlo, entonces tal vez debería haber escapado directamente sin preocuparse por las apariencias. Sin embargo, la otra parte había notado la presencia de Harold antes de poder hacer nada. Ah, hermano mayor. Muy bien, necesito tú. Justo después de que Erika comenzó a hablar, detuvo sus palabras al ver a Harold. Aparentemente, ella era con quien Lainer y los otros estaban interactuando frente a la puerta de la residencia. Harold estaba bajo la ilusión de que Dios o algún otro ser sobrenatural estaba fuera para matarlo. Sin embargo, cuando lo pensó, esto no era nada nuevo teniendo en cuenta que había poseído el cuerpo de Harold Stokes, que era amado por las banderas de la muerte. Atraídos por las palabras de Erika, Lainer y los demás volvieron la cabeza y miraron hacia atrás. Después de un breve momento de silencio, una voz llena de alegría dijo el nombre de Harold. Harold. El dueño de esa voz, Lainer, corrió hacia Harold. Al ver eso con una mirada de soslayo, Harold dio instrucciones que solo Lifa podía escuchar. Lifa. ¿Qué? No les digas nada sobre cuánto tiempo me queda de vida. Bueno. Aunque parecía insatisfecha con la solicitud, Lifa aún la aceptaba, y lograr que lo hiciera probablemente fue suficiente para evitar que ella filtrara demasiada información. Ahora, los únicos problemas que le quedaban a Harold eran Erika y Colette, y entonces todas las piezas encajarían en su lugar. Sería mejor que se moviera con la suposición de que le habían informado a Lainer sobre su conexión con Colette. Sería muy malo si esos dos le dijeran a Erika sobre el rescate por parte de Harold de la madre y la hija Meller. Le había prohibido a Colette hablar de esa historia, pero eso fue 8 años antes, e incluso si no fuera por eso, existía el peligro de que Lainer simplemente derramara los frijoles de la nada. Además, Hugo no había visto la cara de Harold, pero había escuchado su voz. Sobre todo, la boca venenosa de Harold, que sobresalía para provocar a la gente, no podía olvidarse fácilmente. Por lo tanto, había un riesgo de que Hugo viera el hecho de que Harold y el hombre con túnica que había conocido en las ruinas de Aibar eran en realidad la misma persona. Sin mencionar que, si le dijera a Lainer que Harold se hace pasar por un ladrón mientras está vestido con una bata, entonces las cosas se complicarían una vez más. Estaría bien si Lainer malinterpretara las cosas de una buena manera, sin embargo, por el contrario, existía la posibilidad de que tuviera una mala intuición, como las que aparecerían en algunas jugadas baratas. En cuyo caso, la relación de Harold con Lainer se volvería completamente hostil. En un instante, la residencia Sumeragi se convirtió en el infierno de Harold, como si hubiera sido meticulosamente diseñada para su propio sufrimiento personal. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Todavía estaba siguiendo a esos chicos de la última vez, pero no pude cruzar la montaña porque es un área restringida. Así que vine directamente para obtener el permiso para pasar por allí. Mientras ocultaba su consternación, Harold primero confirmó las acciones que Lainer y los otros habían tomado hasta ahora. Sus movimientos eran más o menos los mismos que en la historia original, excepto por el hecho de que, en el juego, mientras perseguían a las 3 personas vestidas de negro, el avance del equipo no se había detenido debido a la restricción en el área donde el brote de miasma había ocurrido. Pero, aún así, dado que su avance no estaba controlado por el sistema del juego aquí, era perfectamente posible que se desviaran por la montaña. Sin embargo, considerando que el desvío demoraría un mes completo, Harold podía entender por qué Lainer quería ir a través de ese camino de alguna manera u otra. Eso no suena demasiado bien. ¿Puedo escuchar también? ¿Y tú eres? Mi nombre es Itsuki. Soy el hermano mayor de Erika G.
Además, solo digo, pero soy la segunda persona más importante en este hogar. Entonces, ¿eso significa que nos dejas ir a través de la montaña? Hablemos primero y decidiremos después. Ahora, ven conmigo. Cuando Itsuki los incitó a seguirlo, Liner y los demás fueron invitados a la residencia Sumeragi. Un total de 8 personas estaban presentes, incluido Harold. 7 de ellos eran personajes de la historia original. Para ser un fan del juego, esta experiencia era difícil de soportar. Pero a pesar de que Harold se sentía de esa manera, no tenía quejas, tanto porque parte de la atención se había desviado de sí mismo, y sobre todo porque había una conversación que debía tener por el futuro. Aunque Harold estaba siendo atravesado por una mirada melancólica que parecía provenir de Erika, lo ignoró por el momento. El grupo fue recibido en una habitación espaciosa de 30 metros cuadrados de estilo japonés donde Harold había conocido a Erika por primera vez 8 años antes. Dentro de la habitación, Itsuki se sentó en el asiento de honor que estaba ubicado detrás de un escritorio de madera. A su derecha estaban Erika, Harold, Lifa y Francis, y en cuanto a Liner, Colette y Hugo, estaban sentados en el lado opuesto. A cada uno de ellos le dieron un poco del té que Yuno había preparado, y después de tragar un sorbo de eso para humedecer su garganta, Itsuki comenzó a hablar. Bueno, antes que nada, empecemos presentándonos a nosotros mismos. Soy Itsuki Sumeragi. Soy el próximo jefe de la familia Sumeragi y he sido amigo de Harold durante 10 años. Liner y Colette estaban admirados. Además, desde la derecha, Lifa murmuró en estado de shock, esto tiene que ser una mentira. Esa fue su reacción ante la afirmación de que Itsuki era amigo de Harold. ¿Cómo es eso impactante? ¿Por quién diablos me tomas? Es lo que Harold quería decir como una queja, pero cuando lo pensó objetivamente, se dio cuenta de que su reacción era perfectamente natural. Soy Erika, la hermana menor de Itsuki. Además, ella está comprometida con Harold. Itsuki arrojó despiadadamente la información que Erika quería mantener oculta. Harold sintió un aire frío derivando de su dirección. Y aunque quería objetar las palabras de Itsuki, no tuvo ganas de intervenir en la conversación aquí debido a la presión excesivamente fuerte que venía de Erika que estaba sentada a su izquierda. Como la atmósfera empeoraba cada vez más, Harold se obligó a hacer una autointroducción para cambiar el tema lo más rápido posible, a pesar de que no tenía ningún interés en presentarse a esta gente, ya que creía que no era necesario que lo haga más por ahora. Soy Harold Stokes. Eso fue todo. Incluso si hablaba de otras cosas, no serviría de nada. Para empezar, esto no tenía sentido ya que conocía a la mayoría de las personas que estaban presentes. También lo conocían lo suficientemente bien como para no expresar ninguna insatisfacción a pesar de que se había presentado simplemente dando su nombre. En cuanto a Hugo, que era el único que no conocía a Harold, tenía una expresión de duda en su rostro. Eso era probable porque recordaba ese tono de voz. Tal vez era mejor para Harold no hablar demasiado. Cuando Harold estaba pensando en no abrir la boca otra vez, Lifa rápidamente procedió con su autointroducción. Soy Lifa Goodrich. Vine aquí para acompañar a Harold. ¿Acompañarlo? No sé mucho sobre los detalles tampoco. Excepto por el hecho de que me hizo ayudarle a buscar unas personas. Lifa respondió la pregunta de Liner mientras se encogía de hombros. Harold estaría bien siempre y cuando ella no dijera demasiado, pero, aún así, no había tenido tiempo de hacer ningún arreglo con ella, por lo que no tuvo más remedio que creer en su capacidad de leer el estado de ánimo y adaptarse a él. Las autopresentaciones continuaron, y el siguiente fue el turno de Francis. Me conocen como Francis J. Arkwright, soy un auténtico príncipe, con el derecho de tener éxito en la corona. Estás diciendo, el derecho al éxito y todo, pero ¿no eres tú el 37º en la lista para eso? Tenías que decir eso. Itsuki arrojó sin piedad una réplica a las palabras de Francis. Al igual que con Erika antes, no dejó de decir algunas palabras que no tenía que decir, y no había dudas de que se trataba de un crimen premeditado. No era que no pudiera leer la atmósfera, más bien, él leyó la atmósfera y luego lo hizo a propósito. Dicho eso, solo él sabía el objetivo detrás de sus acciones, si es que había alguna. Bueno, después de todo,
no tendrías éxito en el trono a menos que por lo menos 37 catástrofes tuvieran que suceder. Eso sucederá realmente si las cosas se quedan como están. Harold suspiró en su mente. Todo el continente estaba en peligro de caerse. Pero si eso sucediera, entonces el derecho a tener éxito en el trono y todo eso ya no sería relevante, así que, al final, Francis aún no tomaría la corona. Sin embargo, aunque estaba orgulloso de ser el príncipe, no estaba realmente apegado al título, por lo que probablemente no le importaría de todos modos. Entonces, eres el siguiente. Itsuki cortó las objeciones de Francis y dirigió la atención de la sala hacia Liner. Soy Liner Griffith. Supongo que soy amigo de Harold, pero él también es mi objetivo, así que es como. Has elegido un objetivo difícil para apuntar. Probablemente sea imposible para la mayoría de las personas ponerse al día con este tipo, sin importar cuánto esfuerzo pongan. Itsuki y Francis, que sabían de la capacidad de batalla irrazonable de Harold, asintieron con la cabeza sin prestarle atención, a pesar de que estaba justo frente a ellos. Harold realmente quería hacer que Liner fuera tan fuerte como él, pero era injusto esperar eso de él. Sin mencionar las capacidades originales de su personaje, el poder actual de Harold también incluía las técnicas y la información que habían acumulado los jugadores del juego. Esa ventaja no era algo que otros pudieran alcanzar en un día. Después, cuando los tres hombres se irritaban por la fuerza de Harold, Erika los mantuvo a raya y la atención de todos se concentró en Colette. Yo soy Colette Meyer. Soy la amiga de la infancia de Liner y, La línea de visión de Colette vagabundeaba. Parecía que iba a mirar a Harold, pero después de que su mirada lo alcanzó, se dirigió hacia Erika, que estaba sentada junto a él. Harold entendió el significado de la mirada que ella le había dado. Ella no tenía la intención de hablar de eventos pasados, esa era probablemente la intención que quería transmitir cuando sus ojos se encontraron con los suyos. Ella era muy mala para guardar secretos y era obvio que estaba ocultando algo, pero incluso así, Harold podía estar aliviado de que tomara sus intenciones en consideración. Sin embargo, el problema era la mirada significativa que Colette había dirigido hacia Erika. No parecía que esta fuera su primera reunión. En el momento en que Harold pensó eso, escuchó algo que posiblemente no podría ignorar. También soy la amiga de Erika-sama. Colette dijo tímidamente eso. Sobra decir que los ojos de Harold se habían convertido en puntos. Giró su rostro hacia Erika, que estaba sentada a su izquierda, mientras él contenía el impulso de interrogarla sobre lo que estaba pasando. Su expresión facial era una mezcla de torpeza y resignación. Fue sorprendente que mostrara ese rostro, pero mostró que, por alguna razón, Erika no estaba contenta con las palabras de Colette. Sin embargo, esa no era la parte importante. Para Harold, ya era un gran problema que Erika y Colette ya se conocían desde antes. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Dónde? ¿Por qué? No tenía ni idea, y las peores expectativas se le habían pasado por la cabeza. Quizás Erika sabía del pasado que compartió con Colette. Pero a pesar de que Harold tenía tantas dudas, rápidamente detuvo ese pensamiento, ya que consideró que era demasiado simplista. No hay manera de que sea cierto, probablemente, creo. Aunque no pudo confirmar esto, creía que la situación actual no se habría dado si Erika estuviera al tanto de sus hazañas pasadas. Además, esta era una lógica paradójica, pero teniendo en cuenta su personalidad, era seguro pensar que ella solo estaba ocultando su odio hacia Harold. Además, en vista de la mirada que Colette le había dado a Harold antes, ella probablemente no expondría su secreto fácilmente. Si reaccionaba precipitadamente aquí, eso podría ser contraproducente para él. Así que tomó una pequeña pero profunda respiración y recuperó la calma. Mucho tiempo sin verte, Colette-sama. Oh, no es necesario agregar Sama a mi nombre, solo Colette está bien. ¿Qué tal Colette-san? Ese sí, por favor usa eso. La expresión que Erika tenía en la cara unos segundos antes desapareció como si nunca hubiera estado allí, y su habitual, fascinante y suave sonrisa regresó. La velocidad de ese cambio fue tan rápida como cabría esperar de ella. Sin embargo, en proporción a su afirmación de que ella era amiga de Erika, Colette parecía bastante nerviosa.
Si bien esta no fue su primera reunión, el hecho de que todavía estaban preocupadas por los honoríficos solo fue a demostrar que no eran tan cercanas la una de la otra. Dicho eso, Harold no entendió cómo terminaron convirtiéndose en amigas. Su relación era un misterio. Supongo que seré el último. Soy Hugo Grafton. Soy un aventurero, en cuanto a por qué estoy con Liner y Colette. Bueno, las cosas simplemente funcionaron de esa manera. Si eres un aventurero, entonces eres consciente de los peligros que enfrentarás si ingresas a un área restringida, ¿correcto? Por supuesto. Pero bueno, en realidad, no puedo afirmar que lo estoy. Tal vez porque recordó su error en las ruinas de Ibar, Hugo se rascó avergonzado la cabeza. Harold no pasó por alto el hecho de que, en ese momento, Hugo le lanzó una mirada. Tal vez ya se había dado cuenta de que Harold era el hombre de la túnica de ese momento. Los problemas pendientes que esperaban a Harold aumentaban cada vez más rápido. Para colmo, su mente estaba agotada, y por alguna razón, sentía que incluso su estómago estaba dolido. Actualmente, la única comodidad de Harold era el té hecho por Juno. Machem, supongo que tienes tus razones. Por cierto, Harold. ¿Qué? ¿Por qué estabas buscando a Liner y a los demás? Parece que ya los conoces, ¿sabes también cuál es su situación? La aguda perspicacia de Itsuki fue sorprendente en muchos sentidos, pero en este caso particular, la mayoría de las personas probablemente habrían averiguado las cosas conectando los puntos. El momento del encuentro fue demasiado bueno para que fuera un accidente, por lo que los pensamientos de Itsuki eran razonables. Sí, lo sé. Harold intentó divulgar toda la información que posiblemente podría. Desde allí, iba a contarles la solución al problema del miasma, hacer que se reunieran como un equipo como en la historia original y hacerles saber que Justus Freund era la raíz de todos los males. Tenía que hacer eso para prepararlos para luchar con todo lo que tenían en la guerra total que iba a pasar meses desde aquí. Probablemente su elección afectaría el flujo de la historia original de una manera grande y Harold estaba aterrorizado por el hecho de que podría influir en el destino del mundo entero. Aún así, dio un paso adelante, convencido de que tenía que dar este paso por el bien de sobrevivir. Y también les mostraré a estas personas la solución más eficiente para lidiar con eso más adelante. Pero dime, Itsuki, ¿qué es? Sobre el brote de miasma en tu territorio, ¿qué harías si te dijera que hay una manera de acabarla para siempre? Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.